Abra su Biblia en Hechos, capítulo 12. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. A su nombre. Hoy se puede ver ya. Capítulo 12, verso 5. Gloria a Dios. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Nos ponemos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Hermana Liz. Dice en el verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, diga, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a leerlo de nuevo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se puede sentar. Padre, gracias por tu santa palabra. Te he llamado soy de esta palabra. Tú la traes, mi Dios, para activar, mi Dios, la fe en aquellos que van a escuchar al Señor Jesucristo. De que tu palabra dice, Dios del cielo, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, estamos, Dios, seguros de que tú nos oyes. Y si tú nos oyes y tú nos escuchas, entonces tenemos esas peticiones que en nuestro corazón han estado. Doy gracias por tu palabra que es santa y que es verdad. Aleluya, para que tú seas exaltado en este día y conocido por aquellos que no te conocen, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hora, si no me escuchan, me dicen amén. Yo voy a tratar de hablar lo más claro posible porque estoy medio difónico o un poco difónico. Amén. Así que voy a hacer un esfuerzo sobrenatural para poder hablar de esta palabra de parte del Señor en este día. Aleluya. Vengo a hablar sobre, o bajo el tema, el poder de la oración intercesora. Ya se va a poner grande, yo lo veo mejor. Sí, ustedes miren, ahí. El poder de la oración intercesora. Sabe que el enemigo ha traído en estos tiempos duda, incredulidad sobre la iglesia de Jesucristo. Y al traer la incredulidad y al traer la duda y sembrar esa semilla de duda en los corazones, pues la iglesia pierde el poder. Cuando la iglesia pierde el poder, el enemigo puede actuar conforme a bien le parezca a él. Aleluya. Pero Dios en esta hora ha venido a restaurar esa fe en lo que es la oración. El poder de la oración intercesora. Amén. Díganme usted, bueno, amado pastor, quizás eso es para los intercesores. No, porque todos y cada uno aquí intercedemos por algo o por alguien en nuestras vidas. Amén. Quizás usted intercede por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por el pastor. ¿Verdad que sí? Amén. Nadie dijo amén, no me convencieron, pero está bien, seguimos. Entonces, es necesario que volvamos a retomar el poder que tiene la oración. Porque una oración que no tiene fe es una oración que va a estar sin ser contestada. Gloria al Señor para siempre. Pero aquella oración que es motivada por un corazón lleno de fe, por un corazón que está, que conoce a Dios, que está sentado delante del trono de Dios o postrado delante del trono de Dios, es una oración que va a tener su contestación. Ahora, hay un tiempo para cada respuesta que viene de parte de Dios. Hay oraciones que son contestadas ipso facto, o sea, en el hecho. Pero hay oraciones que toman un poquito más de tiempo. Por ejemplo, las oraciones que hacemos por los enfermos muchas veces. Declaramos sanidad y decimos ahora en el nombre de Jesús y esa gente sana. Hay otro que le decimos, el Señor va a ir sanándote en la semana, y así ha sido, porque Dios se manifiesta de esa forma y Dios se glorifica de esa forma. Amén.
ellos me parece bien hacerlo. De hecho, si usted se fija en los 10 leprosos que fueron delante del Señor a rogar por un milagro, ellos le rogaban al Señor, Señor, límpianos. Y el Señor dice, no le pone la mano ni de cada palabra. Amén. Que dice, vayan y preséntense al sacerdote. Porque la ley establecía que el sacerdote era la persona idónea para decir si había limpieza del cuerpo o no había limpieza, si se había purificado o no se había purificado, si la lepra se había ido o no se había ido. Amén. Así que la palabra establece que cuando ellos corrían para presentarse al sacerdote, dice que en el camino ellos fueron, ¿qué cosa? Sanados. Y que uno al darse cuenta, wow, fui sano, se devolvió a darle las gracias al Señor. Y el Señor le pregunta, ¿y no fueron los pies lo que yo limpié? Solo uno fue agradecido. Así hay mucha gente que es salva por la fe en Jesucristo, que es lavada por la sangre del Cordero. Yo no tengo el mensaje para nada, créanme, pero Dios quiere hablarle a alguien aquí. Y cuando Dios te lava, cuando Dios te limpia, cuando tú te das cuenta, wow, me ha purificado el Señor y me ha vuelto blanca lana como Él había prometido en su palabra. Pero entonces a usted se le olvidó volver a darle las gracias al Maestro. A usted se le olvidó ir al altar y decirle gracias, Maestro, por lo que tú me has dado, por lo que me has entregado, por lavarme, por limpiarme, por hacerme digno cuando no era nadie. Hay gente que se le olvida que Dios, aleluya, en su misericordia extiende su brazo de salvación para todos nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes. Y que nosotros debemos ser agradecidos. ¿Cómo agradecemos nosotros a Dios eso que nos ha dado? Bueno, siendo fieles al llamado y respondiendo en humildad a lo que Él está establecido. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Dice aquí la palabra en Hechos 5, que fue lo que leímos, que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Aleluya. Pero la iglesia, y a mí me encanta esto, porque ese Pedro significa que hubo algo que pasó, ¿verdad? Dice que él estaba bajo custodia. Y la palabra dice en los versos del 6 al 11, habla de que Herodes, lo primero que Herodes hizo fue hacer, en los versos del 1 al 6, quería complacer al pueblo. Él dice que apresó a algunos discípulos para sentirse bien. Pero ¿cómo dice exactamente? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, su intención no era castigarle por algo, sino maltratarles. El deseo de Herodes era maltratar a la iglesia. ¿Por qué? Porque sí. Y dice que le echó mano a algunos, y entre esos algunos estaba Pedro. Dice que Pedro fue encarcelado. Y la palabra establece, aleluya, que eso fue en el tiempo, déjame ver desde aquí, después de la Pascua. O sea, en la Pascua, el tiempo de Pascua, después de la Pascua, Pedro quería, él iba a sacar a Pedro, dice la palabra de Dios, que Herodes iba a sacar a Pedro después de la Pascua, después de las fiestas. Amén. Así que encarcelan a Pedro. Y lo lindo de la palabra es que la palabra establece que había 3 grupos de 4 guardias cada uno custodiando a Pedro. Y estos grupos se turnaban como hacen los militares, ¿verdad? Hay un servicio de 12 y uno de 12 a 6. Esto lo hacían cada 3 horas. Entraba un grupo de 4 soldados, 2 se amarraban con Pedro y 2 se quedaban en la puerta. Establece la misma palabra en la lectura del 12, 6, 11. Pero lo que me llama la atención es que el Señor en el verso 5 dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Una oración sin cesar es una oración constante, es una oración enérgica, es una oración que usted está ahí, que no renuncia hasta que las cosas suceden. Amén. Y dice la palabra oración sin cesar por Pedro delante de Dios. Ellos presentaban esa oración, aleluya. Entonces dice aquí en el verso 6, voy a leer el 6 a 8, esta lección dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, o sea, amarrado con cadenas entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando la presencia de Dios llega, todo resplandece, aleluya.
Dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando el ángel de Dios habló, las cadenas se cayeron. Cuando asimismo nosotros hablamos por el poder y la autoridad de Dios, las cadenas que sujetan a la gente al infierno, que las sujetan al mundo, esas cadenas se caen. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Hay un poder terrible en la iglesia. Y Satanás ha tratado de hacernos entender a nosotros que ese poder era antes. No. Hay poder en la iglesia porque Dios no cambia. Y el Dios que llevó la iglesia a la cúspide en el ayer, hace 2000 años, es el mismo Dios que reina sobre su iglesia hoy. Tenemos que entender que Dios está llamando a una generación para que crea, a una generación para que impacte, a una generación para que ore y para que interceda. Alabado sea Dios. Dice aquí, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Aleluya. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bendito sea Dios. Lo que usted ve aquí del verso 6 al verso 11 es la manera sobrenatural en la que Dios obra. Ahora bien, gloria a Dios. Dice que el apóstol Pedro estaba atado con cadenas y estaba atado a 2 soldados. Amén. Todos leímos eso. Dice también que había 2 guardias en la puerta principal. Como ustedes sabrán, aquel que esté encadenado, si yo me encadeno al hermano Felipe y al hermano Gerardo, si yo me muevo, ellos van a sentir que yo me muevo. Amén. Por tanto, van a despertar si están durmiendo. Se supone que los guardias no deben dormir, ¿verdad? Si están despiertos, no deben dormirse. Pero la palabra dice aquí que esos guardias parece que no se dan cuenta, o estaban dormidos o el ángel con su presencia los deslumbró y los durmió, ¿verdad? No se sabe qué pasó ahí porque la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que cuando el ángel se aparece, toca a Pedro y lo despierta. Pedro se estaba durmiendo. Y dice que él se levántate para que salga, ¿verdad? Dice que las cadenas automáticamente cayeron. Se le quitaron las cadenas. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque eso no fue provocado por la nada. ¿Qué dice el verso 5? La iglesia hacía oración sin cesar delante de Dios por Pedro. O sea, la iglesia estaba intercediendo por Pedro. La iglesia estaba clamando por Pedro. La iglesia sabía y conocía el poder de la oración. Así que la iglesia se mete en oración, la iglesia busca, aleluya, entrar a la presencia de Dios para que sus oraciones sean contestadas. La iglesia sabía que Jesucristo le había dado un poder a través de su Espíritu Santo y que ese poder iba a ser manifiesto conforme ellos creyeran. Así que la iglesia estaba intercediendo sin cesar delante de Dios. Aleluya. Dice aquí que lo importante no es solamente que el ángel accionó conforme a la oración de los siervos y siervas de Dios, sino que también lo llevó, ese ángel, en el verso 5 dice que llevó a Pedro, en el verso 11 lo llevó afuera, lo sacó. O sea, Pedro no solamente fue despierto, no solamente le quitó las cadenas, sino que también lo sacó de la cárcel y lo llevó a un lugar seguro. Si usted analiza brevemente ese texto, usted se podrá dar cuenta, cuando Dios viene, no solamente quita nuestras cadenas, sino que también nos saca de donde estamos y nos pone en un lugar donde estemos a salvo, donde estemos seguros. Amén. Esa es la forma en la que Dios obra, es la forma en la que Dios se mueve, es la forma en la que Dios es glorificado. Aleluya. Dice aquí la iglesia fue dotada con poder de Dios a través de su Espíritu Santo, pero para mover montañas y cosas similares como esa. La iglesia tiene el poder de cambiar el rumbo y destino planeado por Satanás en las personas por medio de la oración intercesora. Si usted va a Hechos, capítulo 5, verso 19,
usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, refiriéndose a la vida en el Señor. Esto que vemos en Hechos 12, no es un caso aislado, amén, sino que es algo que sucede varias veces en la Biblia. Cuando Silas y Pablo, fueron apresados, dice la palabra que ellos empezaron a adorar, amén, empezaron a glorificar a Dios en la cárcel. ¿Y qué pasó? Las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios, con la presencia de Dios y que la puerta de la cárcel se abre, la puerta de la cárcel se quiebra para darle libertad a aquellos que están encarcelados. Amén. Así que eso es lo que vemos aquí, y es lo que vimos en el capítulo 5, cuando Juan y Pedro fueron puestos dentro de la cárcel para que no predicasen en el nombre de Jesús. Dice la palabra que los judíos lo encarcelaron allí y le prohibieron totalmente predicar el nombre de Cristo a los demás. Ahora, ¿qué pasó? Que un ángel del Señor vino también y abrió las puertas de las cárceles y le dijo, pónganse aquí en las sinagogas y puesto allí declaren esta palabra, la palabra de esta vida, la palabra del reino, la palabra de Jesucristo. Amén. Había un propósito para darle libertad. Y el Espíritu Santo me trae esta revelación ahora. Cuando Dios te da libertad a ti en Él, es precisamente para que sigas anunciando las palabras de esta vida, las palabras de este camino. O sea, ninguno de nosotros fue llamado al camino ni hecho libre para hacer lo que nosotros queramos hacer, sino para que prediquemos el Evangelio y alcancemos a otros con la verdad de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice aquí que este hecho de 5:19 y Juan 12 nos dice a nosotros que no son hechos aislados, sino que mientras haya una iglesia que tenga fe y ore creyendo en su corazón, mientras eso suceda, habrá un Dios que responderá esas oraciones. Gloria a Dios. En Santiago 5:16 nos dice la palabra: la oración eficaz del justo puede mucho. Y en 1 Juan 5:14 dice la palabra que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, entonces sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Hay dos cosas esenciales en estos textos que acabamos de leer. Lo primero es que habla de la oración eficaz del justo. ¿Quién es justo delante de Dios? Ningún ser humano por su propia fuerza es justo delante de Dios. No importa las cosas que usted haga. Ahora, cuando usted es lavado por la sangre de Jesucristo, la justicia de Cristo, que cumplió la ley, ¿verdad? Esa justicia le es entregada también a usted. Pero es el Señor Jesucristo quien justifica al creyente. Es el Señor Jesucristo por medio de su sangre que, perdonando nuestros pecados, nos justifica delante del Padre. Amén. Entonces, aquí dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? Aquí se está enseñando cómo orar y cómo tener una vida de oración. Y yo le voy a ser muy sincero. Le decía, no sé si era el grupo de adoración a la adoración o al grupo de líderes, no recuerdo bien. Pero mientras más entraba la presencia de Dios, mientras más nos comprometemos con Dios, me doy cuenta cada día que no sabemos orar todavía. Y lo digo por mí, no lo digo por nadie. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, como que ya no es lo mismo, no es suficiente las plegarias que antes hacía y la forma en la que te vas a la presencia para tocar el corazón de Dios. Por eso mi oración ahora es: Espíritu Santo, enséñame a orar y cómo tocar el corazón de mi Padre. Esa es la oración que debemos tener. Transfórmame, límpiame, cámbiame, y que yo pueda entrar a la presencia de Dios, tocar el corazón del Padre para ser acepto delante de Él. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a conquistar el corazón de Dios. No podemos conformarnos con vidas vacías, con vidas baladíes que van y vienen, que están ahí, pero no son vidas firmes en el Señor, porque esa vida no tiene poder. Amén. Dice aquí que en el texto en Hechos 12:15 deja ver que aunque la iglesia intercedía por Pedro, luego de este ser liberado por el ángel, la iglesia duda. No debemos eso. En el verso 15, ¿qué dice? Dice en el verso 15: y ellos le dijeron:
estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Amén. Entonces, ¿qué dice ese texto? O el contexto del texto. El contexto lo que establece es que Pedro, cuando sale de la cárcel, llega a la casa donde se levantaba y toca desesperadamente la puerta para que le abran. Los discípulos estaban escondiéndose, ¿verdad? Pero él toca, y Rode, una joven que estaba allí en la casa, sale. Y cuando le abre, ¿quién eres? ¿Verdad? Estoy entrando en el texto porque no le está el texto exactamente, pero dice que ella identificó la voz de Pedro. O sea, tuvo que hablarle. Supongo yo que ella dijo, ¿quién eres? ¿Verdad? Y dijo, soy yo, Pedro. Ah, caramba. Dice que en la alegría que ella sintió, salió corriendo y no le abrió la puerta. Salió corriendo. Y le cuenta a los hermanos, oye, Pedro está allí a la puerta. Y los hermanos, que eran los mismos, oigan esto, cuando ustedes ven las cosas de nosotros los creyentes. Los hermanos estaban intercediendo. Dicen cómo continuamente, de continuo, vamos a decirlo así de esa manera, delante de la presencia del Señor por Pedro, porque estaba preso. Y cuando Pedro es suelto, liberado por un ángel, ¿qué hace la iglesia? Él está a la puerta llamando para que le abran. Y la iglesia dice, no, eso no es Pedro, no puede ser. Está loca, Rode, ese es su ángel. Y fueron y abrieron la puerta, dice la palabra. Y cuando abrieron la puerta, entonces vieron a Pedro y se quedaron atónitos. Bendito sea el Señor. Y aunque hubo un momento de duda al ver a Pedro, yo no puedo decir que la iglesia no tenía fe. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiese tenido fe, no estuvieran orando. Y su oración no hubiese sido contestada. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice en Santiago capítulo 1 que el que pide sin fe no crea que recibirá cosa alguna del Señor, que pide dudando. ¿Por qué? Porque el Señor no es un Señor de dudor, de gente que duda, de gente que no cree. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es y que Él galardona a los que le buscan. ¿Cuánto creen eso? Amén. Entonces yo estoy terminando ya. Dice aquí, no podemos decir que no tenía fe la iglesia por cuando hacían oraciones sin cesar y aun cuando Pedro llega están orando. Pero sí podemos deducir que ellos no esperaban que sus oraciones fueran contestadas tan rápido y de manera tan sobrenatural. ¿Sabe que a veces vienen personas enfermas al altar, verdad? Pastor, ore por mí, hermana, ore por mí, ministro, ore por mí. Y uno ora por ellos y declara la sanidad. Y si esa gente se sana inmediatamente, usted se sorprende. Generalmente uno dice, oh, está rápido. ¿Por qué? Porque aunque creemos, aunque tenemos fe, entendemos que el milagro no va a ocurrir ahora que después, o más tarde. Pero nuestro Dios es un Dios de ahora, es un Dios del presente, es un Dios de yo actúo ya sobre la iglesia. Amén. Por eso cuando usted tiene la palabra del bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que prepararse, purificarse, limpiarse y lavarse para recibir eso que Dios le prometió. Amén. Y dirá usted, no hermano, porque mire que hermano, yo por años en el Evangelio. Yo he hablado aquí de cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba adorando a Dios en ese momento. O sea, nadie me puso la mano, no. Se declaró la palabra que el Espíritu venía, yo estoy adorando y cuando se abrió el cielo que se estremeció, yo recibí mi bautismo. Y así hay gente que sentado en su casa, pero tiene el corazón conectado al cielo, adorando a Dios, recibe el bautismo de Dios. Pero eso fue un preámbulo. Yo estoy hablando aquí del poder de la oración intercesora. Amén. Vemos una iglesia que fue capaz de cambiar el rumbo de la vida de Pedro. ¿Cómo fue que lo hicieron? Orando. Dígale al que está al lado suyo, fue orando. Como la iglesia cambió el rumbo. Dígase a su esposa, dígase. Cambió el rumbo de la vida de Pedro. ¿Sabe qué? El enemigo ha puesto en nuestras mentes dudas. ¿Para qué? Para que nosotros no actuemos en fe. Yo vengo a decirte hoy de parte de Dios porque esta palabra tiene un propósito del corazón de Dios. ¿Cuál es el propósito? Nosotros hemos dejado de orar por muchas cosas. ¿Por qué? Porque no vemos el fruto. Mira, que bueno, esa promesa fue para Pedro, esa promesa fue para Juan, para los apóstoles, no, mentira del diablo. Yo vengo a decirte de parte de Dios hoy que esa promesa también es para ti. Y que si tienes fe e intercedes constantemente delante de Dios, tú vas a ver el cumplimiento de la promesa que Dios te hizo. Y vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Sabes por qué el enemigo pone duda en tu mente? Porque para que tú pierdas la fe y no creas que tú orando vas a cambiar el rumbo de tus hijos.
Y di un testimonio aquí de un día, que en una campaña con un amigo mío, con un evangelista amigo, cuando él hace el llamado al final, el primero que pasa es un hombre gigante, fuerte, maduro, pero fuerte. Y él pasa, él pregunta, ¿quién quiere a Cristo? ¿Verdad? Fue la pregunta que hizo el evangelista, que es la parte de la administración. Que él se para y ya llega adelante. Yo quiero a Cristo. Y esta mujer desesperada, los gritos y los lloros, pero un llanto de alegría. Y al final le preguntó a la mujer en el testimonio que quiere sacar la vida que tenía. Y dice ella que ella tenía 20 años orando por su marido. Y ese día se convirtió. ¿Cuánto duró? 20 años. Pero ella constantemente, sin cesar, hacía oraciones delante de Dios por su marido. Si quizá hubiese sido, yo no sé cómo era su vida de oración, ni qué tan terco era el marido. Alaba. Pero hemos escuchado el testimonio de Dora aquí muchísimas veces. De cómo ella le dijo a Dios, me da un marido nuevo o algo tú vas a hacer. Y Dios le dio un marido nuevo. Mi esposa me testificó también que ella le dijo al Señor, Señor, mira, yo estoy entregada ya. Haz lo que tú quieras. Y Dios vino y bajó un martillo y me dio la cabeza. Amén. Y aquí estamos sirviendo al Señor. O sea, el poder de la oración intercesora, mis amados hermanos, el poder de la oración intercesora. Si tus hijos no están sirviendo a Dios, usted va a meterse en oración para que ellos le sirvan al Señor. Si su casa está desorganizada, usted va a orar para que esa casa se organice conforme a lo que Dios ha determinado. Amén. Si su esposa, su esposo está desalineado, Señor, en el nombre de Jesús tú lo alineas. Y usted ahí clama. Y va a haber un momento en que te va a decir, pero ya Ana, suéltame, te voy a dar los hijos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia tiene que volver a creer. La iglesia tiene que entender que le ha sido dado poder y autoridad sobre toda hueste celestial de maldad. Nosotros gobernamos sobre las cosas espirituales cuando estamos sometidos a lo espiritual. Si el Espíritu Santo gobierna la vida de un creyente, créame que no hay cosa que ese creyente declare en el mundo espiritual que no se ejecute, porque hay un Dios en los cielos que está alineado, aleluya, con el corazón del que cree. ¿Cuántos saben eso? Aquí hemos nosotros declarado mucha palabra por fe, y hemos visto la ejecutoria de esa fe, no porque Dios se ciña a los pensamientos del hombre. Repito, no porque Dios esté ahí para obedecerte a ti, no. Es porque cada vez que pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que hayamos hecho en nuestro corazón. Amén. Para cerrar, dice aquí, hoy vengo a decirte de parte de Dios que si eres capaz de orar, creyendo que Dios puede cambiar tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, aleluya, al vecindario, a los vecinos, si eres capaz de pedir conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. Amén. Y tengo características, pero pocas características, y son 6 características de una oración intercesora, si ustedes desean notarlo. Dice aquí que la oración intercesora es solidaria. ¿Sabe el verso de ser solidario? Usted se solidariza con el problema del otro y usted pelea por ese problema también. Dice que es perseverante. Una oración perseverante no es una oración que usted hizo hace 6 meses y vuelve al año y dice, ay Señor, mira, ahora que me acuerdo, acuérdate de tal cosa. No funciona así la cosa con Dios. Usted tiene que ser constante, perseverante en aquello que usted desea. Habla de la constancia aquí, que básicamente es lo mismo. Es definida. ¿Qué es una oración definida? El verso 5 dice que hacían oración sin cesar delante de Dios por Pedro. O sea, no venga el Señor, yo estoy aquí, déjame ver por qué voy a orar. No. Señor, yo vengo a presentarte esta situación de mi casa. Tú dices que vengamos y descansemos en ti. Tú nos hablas de que traigamos toda nuestra carga delante de ti, pues aquí está mi carga, mi familia, mírala. Ayúdame, Señor, porque yo estoy cansado. Señor, mira mi vida espiritual, mira este pecado que tengo, que es recurrente. Salgo, tú me limpias, me salgo y vuelvo y caigo mañana. Duro un mes limpio y vuelvo y caigo. Yo no puedo ya con este pecado. O tú me limpias y me matas y me digo para irme contigo, o tú me limpias por siempre. Y empieza a hablar con Dios de esa manera. Pero aquí estoy yo para que te haga algo conmigo, Espíritu Santo. Aprende a hablar con Dios. Amén. Es empática. ¿Usted sabe lo que es ser empático? El problema del otro es mi problema. La situación del otro es mi situación.
Y es dirigida, el último punto, por el Espíritu Santo. Aleluya. Es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Rey de Reyes para siempre. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Miren, yo no sé cuántas cosas usted le ha presentado al Señor y el Señor dirá a usted que no le ha respondido. Pero yo vengo a decirte hoy de parte del Señor que si tú crees con todo vuestro corazón, si tú estás orando conforme a la voluntad del Señor, si tú estás presentando aquello que presenta delante de la voluntad del Señor y con el propósito de glorificar a Dios, créeme que tu respuesta, si no está ya a la puerta de tu casa, está en camino. Yo puedo asegurarte eso, asegurarte. Y yo he dicho aquí 1000 veces, yo tengo cuántos años de evangelio, muchos, unos cuantos, ¿verdad? Y en ese tiempo Dios ha dejado de contestar una sola oración que yo le haya hecho, una sola, y me dijo por qué, que no porque me dejó en el aire, me mandó a decir por qué. Yo estaba preguntando, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Yo sirvo allá en el trabajo, y dijo, varón, dice el Señor, no, por tal cosa. Ah, ok, gracias Señor. Entonces queremos que cumplir con tal cosa para que Dios pueda darme la palabra que yo te deseo. Amén. Para que pueda darme y responderme conforme a lo que yo le he pedido. Que los anhelos de mi corazón son los anhelos que están en la palabra de Dios. Amén. Porque no pido cosas para mí, sino cosas para que Él sea glorificado. Bendito sea Dios.